El millonario fue arrestado frente a sus gemelos, y lo que hizo la empleada sorprendió a todos. Las luces rojas y azules de dos patrullas se reflejaban en los ventanales de la residencia de los Cervantes, en San Pedro Garza García, a las 6 de la mañana de un martes que Rodrigo Cervantes jamás iba a poder borrar de su memoria. Todavía tenía la taza de café en la mano cuando escuchó los golpes en la puerta principal, 3 golpes secos, firmes, que retumbaron por toda la casa como si alguien estuviera golpeando directamente contra su pecho. Abrió la puerta y vio a 4 oficiales de uniforme parados en el pórtico, con las manos cerca de la cintura y las caras de piedra. «Señor Rodrigo Cervantes Garza», dijo el que estaba al frente sacando un papel doblado del bolsillo de la camisa, «tenemos una orden de arresto en su contra por los delitos de fraude financiero y desvío de recursos. Tiene derecho a guardar silencio». La taza de café se le resbaló de los dedos. No la escuchó caer. No escuchó cómo el líquido se derramaba sobre el piso de mármol, que valía más de lo que la mayoría de las familias de Monterrey ganaban en un año entero. Lo único que escuchó fue un grito agudo, desesperado, que venía del pasillo de arriba. Era Sebastián. Y antes de que Rodrigo pudiera voltear la cabeza, otro grito se unió al primero, más bajo, más contenido, como el de alguien que tiene miedo pero no sabe todavía cómo expresarlo. Era Mateo. Sus gemelos de 2 años estaban en lo alto de la escalera, en pijama, descalzos sobre el piso frío, con los ojos enormes y brillantes de lágrimas que no entendían. Sebastián tenía la cara roja y los puños apretados, y lloraba con esa fuerza que solo tienen los niños que sienten que algo terrible está pasando, aunque nadie les haya explicado qué. Mateo no lloraba todavía, pero tenía el cuerpo rígido, pegado al barandal, mirando hacia abajo con esos ojos que absorbían todo en silencio, como si estuviera grabando cada imagen en algún lugar profundo de su memoria. Rodrigo sintió que las piernas le dejaban de responder. Quiso subir las escaleras, quiso agarrar a sus hijos, quiso decirles que todo estaba bien, pero los oficiales ya le habían tomado los brazos. Sintió el metal frío de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas, y ese sonido, ese clic seco y definitivo, le atravesó el cuerpo entero como una descarga eléctrica. Entonces buscó con la mirada. Buscó a Fernanda. Su esposa estaba parada en el marco de la puerta que daba al comedor, con una bata de seda color crema, los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión en la cara que Rodrigo no supo leer. No era miedo, no era sorpresa, no era dolor. Era algo más parecido a la calma de alguien que está viendo exactamente lo que esperaba ver. Fernanda no se movió. No subió por los niños, no preguntó qué estaba pasando, no dijo una sola palabra, y en ese silencio de su esposa, Rodrigo sintió algo que le heló la sangre más que las esposas, más que los uniformes, más que la orden de arresto. Pero no tuvo tiempo de pensar en eso, porque en ese momento se escucharon unos pasos rápidos que venían de la cocina, pasos pequeños y apresurados sobre el piso de mármol. Y Guadalupe Hernández apareció corriendo con el delantal todavía puesto y las manos mojadas. Lupita tenía 30 años, pero en ese instante parecía tener la fuerza de alguien que ha cargado el mundo entero sobre los hombros durante años sin quejarse. Subió las escaleras de 2 en 2, se agachó frente a los gemelos y los levantó a los 2 al mismo tiempo, uno en cada brazo, apretándolos contra su pecho con una fuerza que no era solo física, era algo más profundo. Era lo que hace una madre cuando siente que algo amenaza a sus hijos, aunque esos niños no fueran suyos. Sebastián hundió la cara en el cuello de Lupita y el llanto se le fue bajando poco a poco, como si el contacto con ese cuerpo que ya conocía de memoria fuera el único calmante que existía en el mundo.
Mateo la agarró del cuello del delantal con los dedos pequeños y no la soltó. Rodrigo los miró desde abajo, con las manos esposadas a la espalda y un nudo en la garganta que no lo dejaba hablar. Y antes de que los oficiales lo sacaran por la puerta, antes de que el sol de la mañana le pegara en la cara y las cámaras de los vecinos empezaran a grabar, Rodrigo miró a Lupita y le dijo una sola cosa: no los dejes solos. La voz le salió quebrada, rasposa, como si las palabras le hubieran costado todo el aire que le quedaba en los pulmones. Lupita asintió sin decir nada. No necesitaba decir nada. Los ojos le dijeron todo. Y mientras la patrulla arrancaba por la calle empedrada de aquella colonia donde las casas costaban más que los sueños de la mayoría, Rodrigo volteó por la ventana trasera y vio algo que se le quedó grabado en el alma como hierro caliente. Vio a Lupita en la puerta, con los dos niños en brazos, firme, sin moverse, como un pilar que alguien había puesto ahí para que la casa no se cayera. Y vio a Fernanda, todavía en el marco de la puerta del comedor, con los brazos cruzados, sin haberse acercado ni un solo paso a sus propios hijos. Y en ese momento, Rodrigo Cervantes entendió algo que le revolvió el estómago y le apretó el pecho hasta dejarlo sin respiración. Entendió que la mujer que ganaba el sueldo más bajo en esa casa era la única que había corrido a proteger a sus hijos, y la que llevaba su apellido, la que dormía en su misma cama, la que había jurado amarlo frente a un altar, no había movido ni un dedo. Y esa imagen, la de Lupita con los gemelos en brazos y Fernanda con los brazos cruzados, fue lo último que vio antes de que la patrulla diera vuelta en la esquina. Y fue lo primero que pensó cuando llegó al reclusorio, cuando le quitaron el cinturón y las agujetas de los zapatos italianos, cuando lo metieron en una celda que olía a humedad y a cemento viejo. Porque ahí, sentado en una banca de metal frío, con la camisa arrugada y la corbata que ya no tenía sentido, Rodrigo se hizo una pregunta que nunca se había hecho en 44 años de vida. ¿Quién demonios era Fernanda Ochoa? Y más importante todavía, ¿quién era Guadalupe Hernández? ¿Y por qué ella había hecho en 3 segundos lo que su propia esposa no había hecho en 2 años? La acusación decía que Rodrigo Cervantes Garza, director general de Cervantes Construcciones, había desviado 14 millones de pesos a través de transferencias irregulares hacia cuentas que no pertenecían a ningún proveedor real. Cuentas fantasma las llamaban. Cuentas que existían en el papel, pero que detrás no tenían ni oficina, ni empleados, ni una sola factura legítima. Marcos Delgado, el abogado que llevaba los asuntos legales de Rodrigo desde hacía 6 años, le explicó todo esto al otro lado de una mesa de metal en la sala de visitas del reclusorio, con una carpeta abierta llena de hojas que Rodrigo no podía tocar porque todavía le temblaban las manos. «No entiendo», dijo Rodrigo, y la voz le salió seca, rasposa, como si llevara días sin hablar aunque apenas habían pasado horas. «Yo no hice ninguna transferencia a ninguna cuenta que no conozca». Marcos lo miró con la cara seria de quien sabe que la verdad es más complicada que lo que cualquiera de los dos puede ver desde donde está sentado. «Lo sé, Rodrigo, pero alguien sí las hizo, y las hizo desde tu computadora, con tus claves, desde la IP de tu casa». Rodrigo cerró los ojos. La celda donde había pasado la noche olía a desinfectante barato, el mismo olor que ahora se le quedaba pegado en la ropa como una segunda piel. Había dormido tal vez 40 minutos en una colchoneta que era más delgada que las servilletas de tela que usaban en su comedor. Y en esas horas de insomnio, con los ojos clavados en el techo manchado de humedad, lo único que veía cada vez que cerraba los párpados era la misma imagen: Lupita subiendo las escaleras con los 2 niños, Fernanda sin moverse. Mientras tanto, en la residencia de San Pedro, la mañana avanzaba con una calma extraña, como si la casa entera supiera que algo fundamental se había roto. Lupita preparó el desayuno de los gemelos en la cocina,
picando fruta en trozos pequeños sobre la tabla de madera que ya tenía marcas de cientos de desayunos anteriores. Calentó la leche en el jarrito de peltre que los niños reconocían por el sonido, ese tintineo suave cuando lo ponía sobre la mesa. Sebastián comió despacio, algo raro en él, mirando la silla vacía donde su papá se sentaba las pocas veces que desayunaba en casa. Mateo no tocó su plato. Se quedó quieto en la silla alta, con el vaso de leche entre las manos, observando a Lupita con esos ojos que parecían entender cosas que un niño de 2 años no debería entender. Lupita les puso la ropa limpia que les había dejado preparada la noche anterior. Les lavó la cara con un trapo húmedo y tibio y les revisó la temperatura con el dorso de la mano en la frente, como lo hacía cada mañana desde hacía más de 1 año, porque Lupita sabía cosas de esos niños que nadie más en esa casa sabía. Sabía que Sebastián era alérgico a la fresa, que le brotaban ronchas rojas en los brazos si comía cualquier cosa que tuviera fresa, y que la última vez que pasó, Lupita tuvo que llevarlo al pediatra ella sola, porque Fernanda estaba en el salón de belleza y no contestó el teléfono en 3 horas. Sabía que Mateo se despertaba exactamente a las 2 de la madrugada cada noche, sin llorar, sin hacer ruido, solo se sentaba en la cuna con los ojos abiertos, esperando, y que la única forma de que volviera a dormirse era que alguien lo cargara y le cantara bajito, muy bajito, una canción que Lupita había aprendido de su abuela en Zacatecas, una canción que ni siquiera tenía letra completa, solo una melodía que sonaba a campo, a lluvia, a tierra mojada. Fernanda no sabía nada de eso. Fernanda no sabía que el pediatra de los niños se llamaba Doctor Rentería. No sabía que Mateo ya decía 4 palabras. No. Sabía que Sebastián le tenía miedo a los truenos y que en las noches de tormenta, Lupita lo metía en su propia cama, en el pequeño cuarto de servicio junto a la cocina, y lo abrazaba hasta que el cielo se callaba. Fernanda no sabía nada, porque Fernanda no preguntaba, y Rodrigo tampoco sabía, porque Rodrigo no estaba. Esa misma tarde, Marcos fue a la residencia. Necesitaba hablar con Fernanda para entender los movimientos financieros de la casa, pero Fernanda se había ido temprano sin decir a dónde. Así que Marcos se sentó en la sala, con la carpeta del caso sobre la mesa de cristal que valía más que un auto pequeño, y esperó. Fue Lupita quien le llevó un vaso de agua, y fue Lupita quien, después de dejar el vaso sobre la mesa con las manos que todavía olían a jabón de trastes, se quedó parada un momento más de lo necesario. Marcos levantó la cabeza. ¿Necesita algo, señora? Lupita se mordió el labio. Miró hacia la escalera para asegurarse de que nadie venía. Luego habló, y la voz le salió tan baja que Marcos tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. Señor licenciado, yo no sé si esto sirve de algo, pero hay cosas que yo he visto en esta casa que no me parecen normales. Marcos dejó el teléfono que tenía en la mano. ¿Qué tipo de cosas, Lupita? Ella se agarró las manos una contra otra, apretándolas como si necesitara sostenerse de algo. Cuando limpio el despacho del señor Rodrigo, las cosas cambian de lugar. Los papeles que estaban en un cajón aparecen en otro. Carpetas que estaban ahí un día al siguiente ya no están. Y la señora Fernanda entra al despacho de noche cuando el señor no está. Yo la he escuchado, porque mi cuarto está junto a la cocina y se escucha todo. Entra, prende la computadora y habla por teléfono con alguien en voz baja. A veces son las 2, las 3 de la mañana. Marcos sintió que algo frío le bajaba por la espalda. ¿Desde cuándo pasa esto, Lupita? Ella bajó los ojos. Desde hace meses, señor. Tal vez 8, tal vez más. Yo no quería meterme en lo que no me importa. Pero también he visto que la señora guarda sobres en su vestidor, detrás de las cajas de zapatos del fondo. Sobres grandes, color manila, cerrados. Llegan por mensajería cuando el señor Rodrigo no está, y ella los esconde. Y la voz de Lupita se quebró en la última frase, no de tristeza,
sino de algo más complicado, algo que se parecía al miedo de quien sabe que está cruzando una línea de la que no podrá regresar. Marcos la miró con una atención que casi le pesaba en los ojos. ¿Por qué no dijo nada antes? Y Lupita le sostuvo la mirada por primera vez desde que había empezado a hablar. Porque necesito este trabajo, señor. Mis papás ya no están. No tengo hermanos, no tengo a nadie. Si la señora Fernanda se entera de que yo abrí la boca, me corre, y si me corre, ¿quién cuida a los niños? Marcos no contestó. No porque no tuviera respuesta, sino porque esa pregunta le pegó en un lugar del pecho que no esperaba. Porque la pregunta de Lupita no era sobre ella, era sobre Mateo y Sebastián. Y esa noche, cuando Marcos fue al reclusorio a contarle a Rodrigo lo que Lupita le había dicho, Rodrigo se quedó callado por un largo rato. Tan largo que Marcos pensó que no había entendido, pero sí había entendido. Lo que pasaba es que cada palabra le caía encima como una piedra, y el peso de todas juntas era tan grande que no le dejaba hablar, porque Rodrigo estaba sumando las noches que llegó a las 11 de la noche y fue directo a la cama sin preguntar si los niños habían cenado. Estaba sumando los domingos que se fue al campo de golf, mientras Lupita bañaba a los gemelos, les cortaba las uñas, les leía un cuento con su voz bajita y su español suave de Zacatecas. Estaba sumando las veces que Fernanda le dijo todo está bien, los niños están bien, la casa está bien, y él le creyó porque creerle era más fácil que verificar. Estaba sumando 2 años de ausencia disfrazada de proveedor responsable, porque eso era lo que Rodrigo se decía a sí mismo cada vez que salía temprano y llegaba tarde. Yo trabajo para ellos, yo pago la escuela, el doctor, la casa, la comida, yo hago mi parte. Pero sentado en esa celda que olía a cemento húmedo, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos, Rodrigo se dio cuenta de algo que le quemó por dentro como ácido. Su parte no había sido suficiente. Su parte había sido dinero. Y el dinero, descubrió esa noche, no arropa a un niño cuando tiene miedo de los truenos. El dinero no canta bajito a las 2 de la madrugada. El dinero no sabe que Sebastián es alérgico a la fresa. Todo eso lo sabía Lupita, y Lupita ganaba 6,500 pesos al mes, y mientras Rodrigo procesaba ese peso que le aplastaba el pecho a 14 kilómetros de distancia, en el cuarto de servicio que estaba junto a la cocina de la residencia, Lupita acostó a los gemelos en la cuna doble que ella misma había armado, cuando Rodrigo compró una que venía con instrucciones en inglés que nadie más quiso descifrar. Les cantó la canción sin letra. Esperó a que Sebastián cerrara los ojos. Esperó a que Mateo soltara el borde de su delantal. Y cuando los dos respiraban tranquilos, Lupita se sentó en la silla de plástico junto a la puerta y por primera vez en mucho tiempo se permitió cerrar los ojos ella también. Pero no durmió, porque la mente le daba vueltas con una pregunta que le pesaba más que el cansancio. ¿Había hecho bien en hablar? ¿O acababa de firmar su propia salida de la única casa donde esos niños tenían a alguien que los cuidara de verdad? Pasaron 3 días. 3 días en los que la casa de los Cervantes funcionó como un reloj al que le hubieran quitado la mitad de los engranajes. Todo se movía, pero nada encajaba. Lupita hacía la comida, bañaba a los gemelos, lavaba la ropa, limpiaba los pisos y además hacía lo que siempre había hecho en silencio: ser la única persona en esa casa que miraba a Mateo y a Sebastián a los ojos. Fernanda, en cambio, pasaba las mañanas encerrada en la recámara principal hablando por teléfono con una voz tan baja que las palabras no llegaban al pasillo. Salía a media tarde con bolsas de tiendas que nadie le había visto comprar, y cuando Lupita le preguntaba si iba a cenar en casa, Fernanda le contestaba sin voltear a verla: «Eso no es asunto tuyo». Y cerraba la puerta del vestidor con llave. Fue al 4.º día cuando todo se rompió.
Lupita estaba en la cocina calentando un caldo de pollo para los gemelos, con el vapor subiéndole a la cara y el olor a cilantro llenando el aire, cuando escuchó los tacones de Fernanda bajando la escalera. No eran los tacones normales, los de ir al salón o al restaurante. Eran los tacones duros, los que Fernanda usaba cuando iba a juntas con el contador o a reuniones donde necesitaba que la gente la tomara en serio. Lupita lo supo antes de que Fernanda abriera la boca. Lo supo por el ritmo de los pasos, por el silencio que venía antes de las palabras, por la forma en que el aire de la cocina se puso más denso, como cuando va a caer una tormenta en Monterrey y el cielo se pone amarillo. Guadalupe. Fernanda dijo su nombre completo. Nunca le decía Guadalupe, siempre le decía Lupita, o a veces solo tú, como si no necesitara nombre. Pero ahora le dijo Guadalupe, y lo dijo con una voz que sonaba a papel cortando piel. Lupita se limpió las manos en el delantal y se volteó. «Mande, señora». Fernanda estaba parada en la entrada de la cocina con un vestido negro que le quedaba perfecto, el pelo recogido sin un solo cabello fuera de lugar y un sobre en la mano. Un sobre blanco, sellado, con algo escrito en la parte de enfrente. «Esto es tu liquidación», dijo Fernanda, y extendió el sobre hacia Lupita sin acercarse ni un paso. «Son 15 días de sueldo más, lo que marca la ley. Tienes hasta las 6 de la tarde para recoger tus cosas y salir de esta casa». Lupita no agarró el sobre. Las manos le temblaban, pero no de miedo. Le temblaban de algo que se parecía más a la rabia contenida de alguien que ha aguantado demasiado durante demasiado tiempo. «Señora, los niños necesitan a alguien que los cuide. Si yo me voy, ¿quién se queda con ellos?» Fernanda entrecerró los ojos. «Yo soy su madre. Yo me quedo con ellos». Lupita tragó saliva. Algo le subió por el pecho, algo caliente y apretado que le pulsaba en la garganta, pero no se movió. «Con todo respeto, señora, usted no sabe a qué hora se despiertan. No sabe o qué comen. No sabe que Sebastián no puede comer fresa porque se le brota la piel. Y la última vez que lo llevé al doctor, usted no contestó el teléfono en 3 horas». Las palabras salieron antes de que Lupita pudiera detenerlas. Y en el momento en que las escuchó en el aire, supo que había cruzado algo, que no tenía regreso. Fernanda apretó la mandíbula, los tendones del cuello se le marcaron como cuerdas tensas debajo de la piel. Bajó el sobre y dio un paso hacia adelante, y su voz cambió. Ya no era la voz fría de siempre. Ahora era algo peor. Era una voz suave, controlada, como la de alguien que sabe exactamente dónde cortar para que duela más. «Mira, Guadalupe, yo entiendo que le tienes cariño a los niños, pero tú eres la empleada y yo soy la señora de esta casa. Y si no te vas por las buenas, voy a llamar a la policía y les voy a decir que tú también robaste, que aprovechaste que mi esposo está preso para meter las manos en lo que no te corresponde. ¿Tú crees que alguien le va a creer a una muchacha de servicio contra mi palabra?» El silencio que siguió fue tan espeso que Lupita podía escuchar el burbujeo del caldo en la estufa y los latidos de su propio corazón palpitando en las sienes. Fernanda la miraba sin parpadear, con esa seguridad de quien ha vivido toda la vida del lado donde las reglas se hacen, no del lado donde se obedecen. Y por un instante brevísimo, que duró tal vez 2 segundos, pero que a Lupita le pareció una eternidad, consideró irse. Consideró agarrar el sobre, recoger su bolsa, caminar hasta la puerta y no voltear. Porque Fernanda tenía razón en una cosa: nadie le iba a creer. Ella era la muchacha de servicio. Fernanda era la señora. Y el mundo, Lupita lo sabía desde los 15 años cuando empezó a trabajar limpiando casas ajenas. El mundo siempre le cree al que tiene más.
Pero entonces se escuchó un grito, venía de arriba, era Sebastián, un llanto fuerte, desesperado, de esos que le salían cuando algo lo asustaba de verdad, cuando un trueno reventaba sobre la casa o cuando se despertaba en la oscuridad y no encontraba a nadie cerca. Y medio segundo después se escuchó a Mateo. No llorando, porque Mateo casi nunca lloraba, sino haciendo ese sonido bajo, ese quejido constante que Lupita conocía tan bien, el sonido que hacía cuando sentía que algo malo estaba pasando y su cuerpo entero se ponía rígido de miedo. Lupita dio un paso hacia la escalera, pero Fernanda se movió primero. Subió las escaleras con los tacones repiqueteando en cada escalón. Entró al cuarto de los gemelos y lo que pasó después, Lupita lo escuchó desde abajo con las uñas clavadas en la tela del delantal. Ya cállense, los dos. Eso no se hace en esta casa. La voz de Fernanda sonó cortante, impaciente, como quien le habla a un empleado que cometió un error, no como quien le habla a un niño de 2 años que tiene miedo. Sebastián no se calló, lloró más fuerte, y entonces Lupita escuchó algo que le clavó los pies al suelo y le paró el corazón. Escuchó a Fernanda intentando cargar a Mateo. Lo supo porque escuchó el forcejeo, los pies de Mateo pateando contra algo, y luego un grito diferente. No era llanto, era un grito seco, cortado, animal, un grito de pánico puro que le salió a Mateo desde algún lugar tan profundo que Lupita nunca lo había escuchado antes. Y ese grito detuvo todo. Detuvo a Fernanda arriba, detuvo a Lupita abajo, detuvo el tiempo dentro de esa casa. Lupita subió las escaleras sin pensar. Llegó al cuarto y vio a Fernanda parada junto a la cuna con Mateo en los brazos. Pero el niño tenía el cuerpo arqueado, hacia atrás, rígido, con la cara morada del esfuerzo de gritar, estirando los brazos hacia la puerta donde estaba Lupita. Sebastián estaba en la otra cuna, de pie, agarrado al barandal, con las lágrimas rodándole por las mejillas y los mocos brillándole sobre el labio, y en cuanto vio a Lupita, extendió los brazos hacia ella, con una desesperación que no necesitaba palabras. Lupita se acercó. Fernanda apretó a Mateo contra su pecho, pero el niño se retorcía con una fuerza imposible para un cuerpo tan pequeño. «Lupa», dijo Mateo, «Lupa». Y era la primera vez que decía esa palabra completa, sin tropezarse, sin que sonara a intento. Lupa, clara, directa, como si la hubiera guardado para el momento exacto en que más la necesitaba. Fernanda bajó al niño. Lo hizo despacio, como si el grito y la palabra le hubieran golpeado algo por dentro que no sabía que tenía. Mateo corrió hacia Lupita y se agarró de su pierna derecha. Sebastián seguía con los brazos extendidos. Lupita lo levantó de la cuna y lo puso contra su pecho, y con la otra mano agarró a Mateo de los hombros. Los tres se quedaron así, en medio del cuarto que olía a talco de bebé y a la ropa limpia que Lupita había doblado esa mañana. Fernanda los miraba, y en la cara de Fernanda por primera vez Lupita no vio frialdad, vio otra cosa. Algo que se parecía al dolor de quien se da cuenta de que perdió algo importante, pero no sabe exactamente cuándo lo perdió ni si alguna vez lo tuvo. Pero el momento duró poco. Fernanda se enderezó, se alisó el vestido con las palmas de las manos, como si estuviera quitándose algo invisible, y la máscara volvió a su lugar. «Que sea la última vez que me desautorizas frente a mis hijos», dijo con una voz que había vuelto a ser hielo. «Mañana a las 6 te quiero fuera de esta casa. Voy a llamar a seguridad para que se aseguren». Salió del cuarto. Los tacones bajaron las escaleras. La puerta de la recámara principal se cerró con un golpe que sacudió las paredes. Lupita se sentó en el piso, entre las dos cunas, con Sebastián dormitándose contra su hombro y Mateo aferrado a su pierna como si fuera lo único sólido en un mundo que se estaba cayendo a pedazos. Le temblaban las rodillas, le temblaba el labio inferior, pero la voz le salió entera cuando habló.
Con todo respeto, señora, de aquí no me muevo hasta que los niños estén seguros. Lo dijo aunque Fernanda ya no estaba en el cuarto. Lo dijo para ella misma. Lo dijo para los gemelos que no podían entender las palabras, pero entendían el tono, la firmeza, la promesa que había detrás de cada sílaba. Y mientras Sebastián se dormía, con la boca entreabierta contra su cuello, Lupita estiró la mano libre hacia su bolsa de tela, la que siempre cargaba, la que tenía colgada en el respaldo de la silla junto a la puerta del cuarto de servicio y que había subido con ella sin pensar. La agarró y la apretó contra su cuerpo, del lado donde Mateo no estaba. La apretó como quien aprieta lo último que le queda. Y nadie en esa casa, ni Fernanda, ni los guardias de seguridad que ella iba a llamar, ni el abogado que vendría al día siguiente, nadie sabía lo que había dentro de esa bolsa. Nadie sabía que Lupita llevaba meses guardando algo que podía cambiar todo. Y esa noche, mientras los gemelos dormían y ella velaba sentada entre las dos cunas con la bolsa sobre las piernas, Lupita rezó en silencio: Virgencita, dame fuerzas, no para mí, para ellos. Y afuera, a lo lejos, se escuchó el silbido del carrito de camotes recorriendo las calles oscuras de San Pedro, un sonido que no pertenecía a esa colonia de mansiones y muros altos, pero que el viento de la noche traía desde los barrios que quedaban cerro abajo, como un recordatorio de que el mundo de Lupita nunca estaba tan lejos como parecía. Marcos llegó a la residencia a las 7 de la mañana del día siguiente con una carpeta bajo el brazo y una orden firmada por un juez de lo familiar. La orden establecía que Guadalupe Hernández debía permanecer como cuidadora temporal de los menores Mateo y Sebastián Cervantes Ochoa mientras durara el proceso penal contra su padre y se determinara la situación legal de la familia. Fernanda leyó el documento en la sala, de pie, con los ojos moviéndose línea por línea, como si buscara una grieta, un error, una palabra que pudiera usar en su contra. Pero no la encontró. Marcos la observó desde el otro lado de la mesa de cristal y habló con una calma que había practicado durante 12 años de tribunales. Señora Cervantes, esta orden protege a los menores. Cualquier intento de remover a la cuidadora designada sin autorización del juez puede considerarse desacato. Le recomiendo que coopere. Fernanda no dijo nada. Dobló el papel con los dedos lentos y precisos de quien está calculando su próximo movimiento. Lo dejó sobre la mesa y subió las escaleras sin mirar a nadie. La puerta de la recámara se cerró y el silencio que dejó fue el tipo de silencio que precede a las tormentas, no el que viene después. Lupita estaba en la cocina. Había escuchado todo desde atrás de la puerta batiente, con las manos apretadas contra el borde del fregadero y el agua de la llave corriendo sin que se diera cuenta. Cuando Marcos entró a la cocina, ella cerró la llave de golpe y se secó las manos en el delantal con movimientos rápidos, casi bruscos, como si la hubieran atrapado haciendo algo que no debía. Lupita, necesito hablar con usted, dijo Marcos, y le señaló la mesa pequeña junto a la ventana donde ella comía sus alimentos cuando los gemelos dormían la siesta. Se sentaron uno frente al otro. La luz de la mañana entraba por la ventana y le daba a Lupita en la cara, y Marcos notó por primera vez las ojeras profundas debajo de sus ojos, el cansancio acumulado de noches enteras velando, el desgaste de alguien que lleva meses funcionando con la mitad de las fuerzas que necesita. Lupita, la orden le permite quedarse. Nadie la va a sacar de esta casa mientras los niños la necesiten. Pero necesito que me ayude con algo. Usted me dijo que había visto cosas en el despacho del señor Rodrigo. Documentos que cambiaban de lugar, sobres que la señora escondía. ¿Tiene algo más que pueda mostrarme? Lupita se quedó callada. Miró hacia la puerta de la cocina, luego hacia la ventana, luego hacia sus propias manos extendidas sobre la mesa.
Eran manos que no podían mentir, manos agrietadas en los nudillos, con las uñas cortas y limpias de quien trabaja con agua y jabón todos los días, manos que habían bañado a 2 niños, planchado cientos de camisas, tallado pisos de mármol hasta que brillaran. Se levantó sin decir nada. Fue al cuarto de servicio y regresó con la bolsa de tela. Era una bolsa común, de mercado, de esas que venden en los tianguis por 20 pesos, con un estampado de flores desteñido y las asas remendadas con hilo grueso. La puso sobre la mesa con un cuidado que no correspondía al aspecto del objeto. Marcos la abrió. Adentro encontró un fajo de papeles doblados, algunos arrugados, otros alisados a mano con esa paciencia de quien sabe que lo que tiene entre los dedos importa, aunque no entienda exactamente por qué. Eran recibos de transferencias bancarias, copias de documentos que alguien había sacado de la impresora del despacho y luego descartado en el bote de basura, notas escritas a mano en hojas arrancadas de una libreta, y al fondo de la bolsa, doblado en 4, un recado escrito con letra que Marcos reconoció de inmediato porque había visto esa misma caligrafía en decenas de cheques y documentos familiares. Era la letra de Fernanda. El recado tenía un nombre, un número de cuenta y una instrucción breve dirigida a alguien identificado solo como CL, que Marcos supuso era un contador. La instrucción decía: transferir antes del viernes, misma cuenta de siempre, sin recibo. Marcos levantó la vista. ¿De dónde sacó todo esto, Lupita? Ella no lo miró a los ojos. Del bote de basura del despacho, señor. De papeles que la señora dejaba en la impresora. Del piso, cuando se le caían cosas del vestidor al sacar su ropa. Yo junto a la basura del despacho cada tercer día, y hace como 8 meses empecé a notar que había cosas raras, papeles con números grandes, cuentas que no se parecían a las que el señor Rodrigo manejaba. Yo no entiendo de números, señor. Yo apenas terminé la secundaria, pero sé que algo no estaba bien, y no me atreví a decirle al señor Rodrigo porque él nunca estaba. Y tampoco me atreví a decírselo a la señora porque ella era la que hacía esas cosas. Así que los fui guardando. Marcos sintió que el peso de esos papeles le cambiaba algo por dentro, como si le hubieran puesto una piedra nueva en la balanza de lo que creía saber sobre el caso. Miró a Lupita con una atención distinta, con el tipo de respeto que nace cuando uno entiende que la persona que tiene enfrente hizo algo extraordinario sin saber que era extraordinario. Lupita, esto podría cambiar el caso por completo. ¿Usted entiende lo que tiene aquí? Lupita asintió con un movimiento pequeño de cabeza. Marcos se inclinó hacia adelante. Voy a necesitar que me permita llevarme estos documentos y voy a necesitar protegerla legalmente a usted también, porque si la señora Fernanda se entera de que usted tiene esto, puede intentar algo contra usted. Voy a pedir una orden de protección. Lupita levantó la mano. Un gesto suave, pero firme, como el de alguien que está acostumbrada a pedir las cosas con el cuerpo porque las palabras le cuestan. Señor licenciado, yo no necesito nada para mí. No necesito orden de protección, ni abogado, ni nada de eso. Solo necesito que los niños estén bien, que no se los lleven, que alguien los cuide como se merecen. Eso es todo lo que le pido. Marcos abrió la boca para insistir, pero algo en la cara de Lupita lo detuvo. Era la misma expresión que había visto en el rostro de su propia madre muchos años atrás, cuando ella se negaba a ir al doctor porque el dinero tenía que alcanzar para la inscripción de la escuela de Marcos y sus hermanos. Era la cara de una mujer que había decidido que sus necesidades no cuentan cuando hay alguien más pequeño que la necesita. No era orgullo, no era terquedad, era algo más viejo y más profundo que eso. Era la lógica silenciosa de las mujeres que aprendieron desde niñas que ellas van al final de la fila. Marcos respiró hondo. Por lo menos déjeme hablar con el juez para que formalice su situación como cuidadora con sueldo garantizado mientras dure el proceso. Eso es para los niños,
no para usted. Lupita lo pensó un momento. Asintió. Marcos recogió los documentos con el cuidado de quien maneja algo frágil, los metió en su carpeta y antes de irse se detuvo en la puerta. Lupita, lo que usted hizo, guardar todo esto durante meses, sin saber si alguna vez iba a servir, sin saber si alguien le iba a creer, requiere un tipo de valentía que yo no veo seguido. Y Lupita, parada junto a la ventana con la bolsa de tela ahora vacía entre las manos, le contestó con la voz más tranquila que Marcos le había escuchado en los 4 días que llevaba tratándola. No fue valentía, señor. Fue que no tenía a quien más acudir. Las pruebas eran lo único que yo tenía. Marcos salió. El sol de media mañana iluminaba el jardín de la residencia, las bugambilias moradas que trepaban por el muro, la fuente de cantera que seguía corriendo como si nada hubiera pasado. Y adentro, en la cocina que olía a caldo recalentado y a jabón de trastes, Lupita calentó la leche de los gemelos, picó plátano en rodajas para Sebastián y manzana en trozos pequeños para Mateo, porque Mateo prefería la manzana y a Sebastián le gustaba el plátano con un poco de canela espolvoreada encima, un detalle que Lupita conocía porque lo había descubierto ella misma, probando, observando, prestando atención a las caras que hacían los niños cada vez que probaban algo nuevo. Esa tarde, por primera vez en 5 días, la casa estuvo en calma. Fernanda no bajó de la recámara. El guardia de seguridad que ella había llamado se fue después de que Marcos le mostrara la orden judicial, y cuando cayó la noche, Lupita bañó a los gemelos con agua tibia en la tina del cuarto de los niños, usando el jabón de lavanda que los hacía bostezar antes de terminar de enjuagarlos. Les puso el pijama limpio. Los acostó en la cuna doble. Sebastián se pegó al barandal del lado de Lupita, como hacía siempre, buscando con la mano el borde del delantal que ya no estaba, porque ella se lo había quitado para bañarlos. Mateo se acostó boca arriba con los ojos abiertos, mirando el techo, y Lupita empezó a cantarle la canción sin letra, esa melodía de Zacatecas que sonaba a campo, y a lluvia y a algo que ya no existía, pero que seguía vivo en su voz. Y esa noche, por primera vez, desde que las patrullas se habían estacionado frente a la casa, los 2 niños se durmieron al mismo tiempo. Sebastián con la boca entreabierta y la respiración suave. Mateo con la mano cerrada en un puño, pequeño, apretando un pedazo de tela que había arrancado de la bolsa de mercado de Lupita, como si necesitara llevarse algo de ella al sueño para sentirse seguro. Y Lupita se quedó sentada entre las 2 cunas, en la oscuridad suave del cuarto, escuchando la respiración de los gemelos y el silencio enorme de una casa que por fuera se veía perfecta, pero que por dentro se estaba desmoronando pedazo a pedazo. Y en ese silencio se permitió pensar algo que no se había permitido pensar en meses. Tal vez sí van a estar bien. Tal vez esta vez alguien va a escuchar. Pero no durmió. Porque a las 2 de la madrugada Mateo iba a abrir los ojos, como cada noche, y alguien tenía que estar ahí para cargarlo y cantarle hasta que el mundo volviera a ser un lugar seguro. Y esa persona, como cada noche desde hacía más de 1 año, iba a ser ella. La audiencia preliminar se programó para un jueves a las 10 de 1901. La mañana en el Juzgado Tercero de lo Penal de Monterrey, un edificio gris con pasillos que olían a piso recién trapeado y a café viejo de máquina. Rodrigo llegó esposado, escoltado por 2 custodios que lo traían del reclusorio en una camioneta sin ventanas. Llevaba un traje que Marcos le había conseguido, limpio pero arrugado en los hombros porque nadie lo había planchado. Y por primera vez en su vida, Rodrigo Cervantes entró a un lugar público sin que la ropa le sentara perfecta. Eso le pesó más de lo que debería, porque le recordó que había pasado 44 años creyendo que el traje hacía al hombre, y ahora descubría que el hombre dentro del traje no sabía quién era sin él.
Se sentó en la mesa de la defensa junto a Marcos, y cuando levantó la vista, vio a Fernanda al otro lado del pasillo central, sentada con su propio abogado, con un vestido color vino, el pelo impecable, la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo con la calma estudiada de alguien que ha ensayado cada gesto frente al espejo. Y detrás de ella, en la segunda fila de la sala, estaba Lupita. Rodrigo no la había visto en 2 semanas, no desde aquella mañana de las patrullas. Y cuando la vio, algo se le movió por dentro, algo blando y doloroso que no supo nombrar. Lupita estaba sentada con la espalda derecha y las manos juntas sobre las rodillas, con un vestido azul oscuro que Rodrigo nunca le había visto. Un vestido sencillo que probablemente era el único que tenía aparte del uniforme. Tenía el pelo recogido en la trenza apretada de siempre y los ojos fijos al frente, serios, sin parpadear, como los de alguien que ha tomado una decisión y ya no tiene espacio para el miedo. El juez abrió la sesión. El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales, las transferencias a las cuentas fantasma, los registros de IP, los movimientos financieros, todo apuntaba a Rodrigo. Todo estaba diseñado para que apuntara a Rodrigo. Entonces habló Marcos. Su señoría, la defensa tiene evidencia nueva que solicita sea admitida y valorada en esta audiencia. Evidencia que demuestra que mi cliente no es el autor de las transferencias fraudulentas, sino la víctima de una maniobra orquestada por un tercero con acceso directo a su equipo de cómputo, a sus cuentas y a sus claves financieras. El juez autorizó. Marcos abrió su carpeta y empezó a desplegar los documentos sobre la mesa como quien arma un rompecabezas que ha estudiado durante noches enteras. Primero, mostró los recibos de transferencias. Señoría, estos 7 recibos corresponden a transferencias realizadas entre las 2 y las 4 de la madrugada, en fechas en las que mi cliente se encontraba fuera de la ciudad por viajes de negocios verificables con boletos de avión y registros de hotel. Sin embargo, las transferencias se hicieron desde la computadora del despacho de su casa. Alguien más estaba usando esa computadora. Fernanda no se movió. Pero Rodrigo, que la conocía desde hacía 9 años, vio algo que nadie más vio. Vio como los dedos de Fernanda se apretaron sobre el regazo. Solo un instante. Luego los aflojó. Marcos continuó. Sacó las copias de los documentos alterados. Estos documentos fueron encontrados descartados en el bote de basura del despacho del señor Cervantes. Son versiones modificadas de contratos originales de la constructora, donde los montos fueron alterados a mano. La letra no corresponde a mi cliente. Un perito podrá confirmar a quién corresponde. Luego sacó el recado. Rodrigo vio la letra antes de que Marcos lo pusiera sobre la mesa, y algo dentro de su pecho se desplomó como un edificio al que le hubieran quitado la columna central. Conocía esa letra, la había visto en las tarjetas de cumpleaños, en las listas del súper, en las notas que Fernanda dejaba pegadas en el refrigerador cuando él llegaba tarde. Transferir antes del viernes, misma cuenta de siempre, sin recibo, firmado con las iniciales F.O. Fernanda Ochoa. El abogado de Fernanda pidió la palabra, objetó la procedencia de las pruebas, exigió saber cómo se habían obtenido. Y fue en ese momento cuando Marcos dijo algo que cambió el aire de la sala. Su señoría, las pruebas fueron recopiladas a lo largo de 8 meses por la señora Guadalupe Hernández, empleada doméstica de la familia Cervantes, quien las encontró al realizar sus labores habituales de limpieza en el despacho de la residencia. Todas las miradas se voltearon hacia Lupita. Fernanda giró la cabeza con un movimiento tan lento que parecía calculado y miró a Lupita con unos ojos que Rodrigo solo le había visto una vez, la noche que se enteró de que él había donado dinero a una fundación sin consultarle. No eran ojos de odio, eran ojos de traición.
de alguien que descubre que la pieza más insignificante del tablero es la que le acaba de dar jaque. Lupita no bajó la mirada. El juez le pidió que se acercara al estrado para dar su declaración. Lupita se levantó, se alisó el vestido con las palmas de las manos y caminó hasta el frente de la sala con pasos cortos pero firmes, los mismos pasos con los que caminaba cada mañana desde la cocina hasta el cuarto de los gemelos, los mismos pasos con los que subía escaleras de dos en dos cuando escuchaba llorar a Sebastián. El juez le hizo preguntas. Lupita contestó con voz baja pero clara, mirando al juez a los ojos como le había enseñado su abuela cuando era niña. Mira a la gente a los ojos cuando hables, Lupita. Así saben que estás diciendo la verdad. Contó lo de los papeles que cambiaban de lugar. Contó lo de las llamadas nocturnas. Contó lo de los sobres Manila escondidos en el vestidor. Y cuando el juez le preguntó por qué no había acudido a la policía, Lupita contestó algo que hizo que la sala entera se quedara sin aire. Porque necesitaba el trabajo, señor juez. No tengo a nadie. Mis papás murieron. No tengo familia. Y si me corrían de esa casa, los niños se iban a quedar solos con ella. Y yo no podía permitir eso. Entonces el juez hizo una pregunta que nadie esperaba. Señora Hernández, usted reside en la casa de los Cervantes. Lupita se quedó callada. Fue un silencio breve, de tal vez 3 segundos, pero que pesó como si durara 1 hora. Luego dijo que sí. El juez quiso saber dónde exactamente. Lupita tragó saliva. Se le movió algo en la mandíbula, como si estuviera apretando los dientes para controlar algo que pugnaba por salir. En el cuarto de lavado, señor juez. El juez frunció el ceño. ¿El cuarto de lavado? Sí, señor. Es un cuarto pequeño que está detrás de la cocina, donde están la lavadora y la secadora. Ahí hay un espacio entre la pared y las máquinas, donde cabe un colchón si lo pone uno de lado. El juez la miró por encima de los lentes. ¿Y desde cuándo vive usted ahí? Lupita bajó los ojos por primera vez desde que había empezado a hablar. Desde hace 8 meses, señor. Perdí mi cuarto de renta porque subió el precio y no me alcanzaba. Y no le dije a nadie porque si me corrían, no iba a tener ni dónde dormir y los niños se iban a quedar solos con la señora Fernanda. La sala quedó en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el rasgueo del bolígrafo de la secretaria que había dejado de escribir. Rodrigo sintió que el cuerpo entero se le vaciaba de golpe, como si alguien le hubiera abierto una compuerta por dentro y todo lo que creía saber se le estuviera escurriendo por un agujero que no podía tapar. 8 meses. Lupita llevaba 8 meses durmiendo en un colchón metido entre una lavadora y una pared de concreto, en un cuarto que no tenía ventana, que olía a detergente industrial, donde la secadora vibraba a las 11 de la noche cuando el ciclo automático se activaba. 8 meses sin decir nada. 8 meses levantándose a las 5 de la mañana para que nadie la viera salir del cuarto de lavado. 8 meses guardando su ropa en una bolsa de plástico colgada de un clavo porque no había closet, ni cajón, ni repisa. Solo un colchón delgado, una cobija que se había traído de su antiguo cuarto y una veladora de la Virgen de Guadalupe encendida cada noche sobre el piso de cemento al lado de la manguera de desagüe de la lavadora. Y todo eso, todo ese sacrificio silencioso, descomunal, absurdo, lo había hecho por 6.500 pesos al mes y por 2 niños que no eran suyos, pero que ella cargaba, bañaba, alimentaba, arrullaba y protegía como si le hubieran salido de las entrañas. Rodrigo quiso hablar, pero la voz no le salió. Quiso levantarse, pero el cuerpo no le respondió. Se quedó clavado en la silla con la boca entreabierta y los ojos llenos de algo que tardó varios segundos en convertirse en lágrimas, porque al principio no era tristeza lo que sentía. Era vergüenza, una vergüenza tan honda que le quemaba,
el estómago y le subía por el pecho como una ola de agua hirviendo, porque él había vivido en esa casa. Había pasado cientos de veces frente a la puerta del cuarto de lavado. Había escuchado la secadora vibrar a las 11 de la noche y no se le había ocurrido ni una sola vez preguntarse si alguien estaba del otro lado de esa puerta. Marcos pidió al juez que ordenara una investigación formal contra Fernanda Ochoa de Cervantes por posible fraude financiero, manipulación de evidencia y uso indebido de activos empresariales. El juez concedió la orden. Fernanda se puso de pie. Su abogado intentó detenerla, pero ella se soltó el brazo con un jalón seco. No dijo nada, no gritó, no acusó. Solo caminó hacia la salida de la sala con los tacones repicando en el piso de loseta, y cuando pasó junto a Lupita, se detuvo. Fue solo un instante, menos de 2 segundos. Pero en esos 2 segundos, Fernanda miró a Lupita con una expresión que no era de odio ni de furia. Era la expresión de alguien que acaba de entender que la persona a la que nunca consideró una amenaza, la persona a la que trataba como un mueble más de la casa, era la misma persona que acababa de destruir cada mentira que ella había construido durante meses. Y tal vez, en algún rincón profundo de esa mirada, había algo más. Algo que se parecía al reconocimiento de que Lupita había hecho por esos niños lo que ella nunca fue capaz de hacer. Pero Fernanda no era el tipo de mujer que se detiene a sentir esas cosas, así que enderezó los hombros, levantó la barbilla y salió del juzgado. Cuando la puerta se cerró, Rodrigo por fin se quebró. No fue un llanto escandaloso, fue peor que eso. Fue un temblor que le empezó en las manos y le subió por los brazos hasta llegarle al pecho, donde se convirtió en algo que no tenía nombre, algo que estaba hecho de culpa, de gratitud, de rabia contra sí mismo y de una admiración tan grande por esa mujer de vestido azul y trenza apretada que le dolía como una herida abierta. Se tapó la cara con las manos esposadas. Los hombros le subían y le bajaban con cada respiración entrecortada. Y Marcos, que lo conocía desde hacía 6 años, que lo había visto cerrar contratos de millones sin pestañear, que lo había visto enfrentar auditorías y demandas con la cara de piedra de un hombre acostumbrado a ganar, Marcos lo miró y entendió que el Rodrigo Cervantes que había entrado a esa sala de audiencias ya no existía. El hombre que estaba sentado ahí, con las manos sobre la cara y el cuerpo sacudido por un llanto que no podía controlar, era otro. Era alguien que acababa de descubrir que la mujer que ganaba el sueldo más bajo de toda su empresa, la que limpiaba sus pisos, la que lavaba la ropa de sus hijos, la que guardaba la basura del despacho en una bolsa de mercado de 20 pesos, era la única persona en el mundo que había sido capaz de proteger a su familia entera. Y lo había hecho desde un colchón en el piso de un cuarto de lavado, rezándole a una veladora que costaba 15 pesos, sin pedir nada a cambio. Y en ese momento, entre el zumbido del aire acondicionado y el silencio pesado de una sala que no sabía qué decir, Rodrigo Cervantes supo algo con una claridad que le cortó el alma como un vidrio. Supo que si algún día salía de ahí, si algún día volvía a pisar esa casa, lo primero que iba a hacer era abrir la puerta del cuarto de lavado. Y lo segundo que iba a hacer era arrodillarse frente a Lupita y pedirle perdón por cada noche que ella durmió entre máquinas, mientras él dormía en una cama king size a 12 metros de distancia, sin saber, sin preguntar, sin ver. Lo soltaron un lunes por la tarde, 19 días después de que las patrullas se habían estacionado frente a su casa. Marcos lo esperó en la salida del reclusorio con ropa limpia en una bolsa y las llaves de la camioneta en la mano. Rodrigo se cambió en el baño de la recepción, se miró al espejo por primera vez en casi 3 semanas y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. No era la barba crecida, ni las ojeras, ni los kilos que había bajado. Era otra cosa. Era que los ojos del hombre en el espejo tenían algo nuevo,
algo que antes no estaba ahí, algo que se parecía al peso de quien ha visto lo que no quería ver y sabe que ya no puede cerrar los ojos nunca más. No fue directo a la casa. Le pidió a Marcos que lo llevara primero a un cajero. Sacó 2,000 pesos en efectivo. Luego le pidió que parara en una tienda de autoservicio sobre la avenida Vasconcelos. Entró solo. Compró un colchón individual, el mejor que encontró, con funda acolchada y una almohada suave que apretó con las manos para asegurarse de que era de las buenas. Compró 2 juegos de sábanas de algodón, unas blancas y unas azul cielo. Compró una cobija gruesa de esas que pesan y que abrigan de verdad en las noches de Mnindus, Monterrey, cuando el frío del cerro baja y se mete por las ventanas. Compró un buró pequeño de madera, una lámpara de mesa con pantalla de tela y un espejo redondo que le pareció del tamaño correcto para un cuarto de huéspedes. El empleado de la tienda lo ayudó a cargar todo en la camioneta y Rodrigo le dio 200 pesos de propina sin pensarlo, no por generosidad automática, sino porque le nació, porque algo en su pecho le decía que cada gesto contaba ahora de una forma que antes no contaba. Llegó a la residencia a las 5 de la tarde. La casa estaba en silencio. Las bugambilias del muro seguían ahí, moradas, insistentes, como si nada hubiera cambiado. La fuente del patio seguía corriendo con ese sonido de agua que antes le parecía decorativo y ahora le sonaba a desperdicio. Entró por la puerta principal. La sala estaba limpia, ordenada, con olor a pino del limpiador que Lupita usaba cada tercer día, pero había algo diferente. La casa se sentía más vacía. Marcos le había explicado en el camino que Fernanda había recogido sus cosas 3 días después de la audiencia con un camión de mudanza y 2 abogados presentes, y que se había ido sin dejar dirección. El proceso en su contra seguía abierto. Rodrigo subió las escaleras. Los zapatos le sonaban diferentes ahora, más pesados, como si cada paso le costara algo que antes no le costaba. Pasó frente a la recámara principal, donde la cama king size seguía tendida con las sábanas de seda que Fernanda había escogido en una tienda de Polanco 3 años atrás. No entró. Siguió por el pasillo hasta el cuarto de los gemelos. La puerta estaba entreabierta. Los escuchó antes de verlos. Sebastián estaba haciendo un sonido con la boca, algo entre canción y balbuceo. El tipo de ruido que hacen los niños cuando están contentos sin razón. Mateo no hacía ruido, pero Rodrigo vio su sombra proyectada en la pared. Una sombra pequeña y quieta que parecía estar mirando algo con atención. Empujó la puerta. Lupita estaba sentada en el piso, entre las 2 cunas, con las piernas cruzadas y un libro de cartón abierto sobre el regazo. Sebastián estaba sentado frente a ella, señalando una imagen del libro con el dedo gordo y diciendo algo que sonaba como dato, que era su manera de decir gato. Mateo estaba parado detrás de Lupita, con las manos apoyadas en los hombros de ella, mirando el libro por encima de su cabeza, en silencio, con esa concentración de adulto miniatura que lo hacía diferente a cualquier niño de 2 años que Rodrigo hubiera conocido. Lupita levantó la cabeza. Lo vio en la puerta, y en su cara Rodrigo no vio sorpresa. Vio algo que se parecía al alivio de quien ha estado conteniendo la respiración durante días, y por fin puede soltar el aire. Señor Rodrigo, fue todo lo que dijo. No se levantó, no hizo ningún gesto exagerado. Solo lo miró con esos ojos oscuros y firmes que Rodrigo empezaba a entender eran el rasgo más poderoso de esa mujer, porque esos ojos no mentían, no fingían, no calculaban, solo veían. Rodrigo abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, Sebastián lo vio, abrió los ojos enormes y gritó, «¡Lupa, Lupa!», y señaló a Rodrigo con el dedo, no con miedo, sino con la confusión de un niño que reconoce una cara, pero no recuerda de dónde. Mateo lo miró sin moverse, lo miró con esos ojos que absorbían todo,
que guardaban todo, que procesaban el mundo a una velocidad que su cuerpo de 2 años no alcanzaba a expresar. Rodrigo se agachó, se puso en cuclillas en la puerta del cuarto, para quedar a la altura de sus hijos. «Hola», le dijo a Sebastián con una voz que le salió rota sin que pudiera evitarlo. Y Sebastián, que siempre había sido el expresivo, el ruidoso, el que lloraba con fuerza y reía con fuerza, hizo algo que nadie esperaba. Se levantó del piso, caminó con sus pasos cortos e inseguros hasta donde estaba Rodrigo y le puso la mano en la mejilla. Una mano gordita, tibia, pegajosa de lo que probablemente era plátano del almuerzo, y la dejó ahí, sin decir nada, como si estuviera comprobando que la cara de su papá era real. Rodrigo cerró los ojos. Las lágrimas le corrieron por la cara y le mojaron los dedos de Sebastián, y el niño no quitó la mano. Esa noche, después de que los gemelos cenaron picadillo con arroz que Lupita preparó en la cocina mientras Rodrigo los miraba desde la barra sin saber qué hacer con las manos, Rodrigo bajó al cuarto de lavado. Fue solo. Abrió la puerta y encendió la luz. El foco desnudo del techo iluminó lo que Lupita había descrito en el juzgado, pero verlo era distinto a escucharlo. El colchón estaba ahí, apretado entre la lavadora y la pared de bloc, tan delgado que se veía la forma del piso debajo. La cobija doblada en una esquina, gastada en los bordes. La bolsa de plástico colgada del clavo con 2 blusas y una falda, y la veladora. La veladora de la Virgen de Guadalupe estaba en el piso junto a la cabecera del colchón, con el vidrio manchado de cera derretida y la imagen de la Virgencita medio borrada por el uso. Al lado de la veladora había un rosario de cuentas de madera enrollado sobre sí mismo y una foto pequeña, del tamaño de una credencial, con las esquinas dobladas. Rodrigo la levantó. Era la foto de una mujer mayor, con el pelo canoso y una sonrisa que se parecía a la de Lupita. La abuela, la de Zacatecas, la de la canción sin letra. Rodrigo se quedó parado ahí, con la foto en la mano, mirando ese cuarto que medía menos de 3 metros cuadrados, respirando el olor a detergente y a humedad que Lupita había respirado durante 8 meses cada noche, y algo se le rompió por dentro en un lugar tan profundo que no tenía nombre. No era culpa, porque la culpa ya la había sentido en el juzgado. Era algo peor. Era la comprensión absoluta de que esa mujer había vivido ahí, en ese hueco entre máquinas, cuidando a sus hijos, juntando evidencia que lo iba a salvar, rezándole a una veladora de 15 pesos. Y él nunca lo supo. Nunca lo supo porque nunca preguntó. Subió las escaleras. Lupita estaba en la cocina, lavando los platos de la cena con las manos metidas en el agua jabonosa. Rodrigo se paró frente a ella. Lupita se secó las manos en el delantal y lo miró. Rodrigo intentó hablar. Se le hizo un nudo en algún lugar entre el pecho y la garganta que no lo dejaba formar palabras. Entonces, hizo lo único que su cuerpo le permitió hacer. Se arrodilló. Ahí, en la cocina que olía a cilantro y a jabón de trastes, con el piso de loseta frío bajo las rodillas, Rodrigo Cervantes se arrodilló frente a Guadalupe Hernández. «Perdóneme, Lupita. Por favor, perdóneme». Lupita lo miró desde arriba, con los ojos brillantes, pero sin lágrimas, con esa fortaleza que no era dureza, sino algo más sabio, más antiguo, más resistente. «No lo hice por usted, señor. Lo hice por los niños». La voz le salió suave, sin rencor, sin reproche. Era la voz de alguien que no necesita que le pidan perdón, porque nunca estuvo esperando que se lo pidieran. Rodrigo asintió con la cabeza todavía baja. Lo sé, Lupita, y por eso le pido perdón, porque usted hizo lo que yo debía haber hecho y lo hizo sola, sin nada, sin nadie. Quiero que se mude a la recámara de huéspedes. Hoy, ahorita, ya compré un colchón nuevo, sábanas, todo lo que necesita». Lupita negó con la cabeza. Rodrigo sintió que el estómago se le caía, pero entonces ella habló. «Acepto, señor, pero solo si es temporal.
hasta que junte lo suficiente para rentar mi propio cuarto. Yo no quiero ser una carga para nadie. Rodrigo casi sonrió. No alcanzó a ser una sonrisa completa, pero fue lo más cercano que había estado de una en 3 semanas. Usted no es una carga, Lupita. Usted es la razón por la que esta casa sigue de pie. Lupita no contestó, pero algo se le suavizó en la cara. Algo casi imperceptible, como una grieta diminuta en un muro que llevaba años sin ceder. Se quitó el delantal, lo colgó del gancho junto a la estufa y fue al cuarto de lavado a recoger sus cosas. No tardó mucho. Lo que tenía cabía en una bolsa. Cuando subió a la recámara de huéspedes y vio el colchón nuevo, las sábanas limpias, la almohada, la cobija gruesa y la lámpara encendida sobre el buró, se detuvo en la puerta. Se quedó ahí varios segundos, sin entrar, como si necesitara permiso para ocupar un espacio que era más grande que cualquier lugar donde hubiera dormido en toda su vida. Entonces puso la veladora de la Virgen sobre el buró, junto a la lámpara. Puso la foto de su abuela al lado y se sentó en la orilla de la cama con las manos sobre las rodillas y por primera vez en 8 meses lloró. No lloró fuerte, lloró despacio, con los hombros sacudiéndose en un temblor suave, como alguien que por fin se da permiso de soltar algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Y desde el pasillo, donde Rodrigo se había quedado parado sin querer interrumpir, se escucharon unos pasitos rápidos, cortos, torpes. Eran los gemelos. Sebastián llegó primero, porque siempre llegaba primero a todos lados, y entró al cuarto corriendo con los brazos abiertos. ¡Lupa! ¡Lupa! Mateo llegó después, despacio, con sus pasos calculados, y se paró junto a la cama, mirando a Lupita con esos ojos que entendían cosas que las palabras todavía no le alcanzaban a decir. Se subió a la cama con esfuerzo, gateando sobre la cobija nueva, y se sentó junto a ella. Le agarró el borde de la manga con los dedos, como había agarrado el borde del delantal tantas veces, y se quedó ahí, quieto, firme, como diciéndole que ese era su lugar y que no pensaba moverse. Y Lupita los abrazó a los dos, uno en cada brazo, como aquella mañana de las patrullas, y cerró los ojos. Y el llanto se le fue convirtiendo en algo distinto, algo que ya no dolía, algo que se parecía más al alivio de quien toca tierra firme después de nadar demasiado tiempo en aguas profundas. 2 años después, una mañana de septiembre en la que el aire de Monterrey ya empezaba a oler a otoño, Mateo Cervantes, de 4 años, recién cumplidos, se paró frente al espejo del baño con un cepillo de dientes en la mano y le preguntó a Lupita algo que ella no esperaba. «Tía Lupa, ¿tú siempre vas a vivir con nosotros?» Lupita estaba detrás de él, peinando a Sebastián, que se movía en la silla como si quedarse quieto le costara más que cualquier otra cosa en el mundo. Se detuvo con el peine a medio camino. Mateo la miraba a través del espejo con esos ojos que seguían siendo los mismos, serios, profundos, como si detrás de cada pregunta hubiera 5 más que todavía no sabía cómo formular. Lupita le sonrió. «Eso depende de muchas cosas, mi niño». Mateo frunció la boca. «Yo quiero que te quedes siempre», dijo, y volvió a cepillarse los dientes con una concentración que hacía parecer que lavarse los dientes era el asunto más importante del planeta. Sebastián, que nunca se perdía una conversación aunque nadie lo hubiera invitado, levantó la cabeza y dijo con la boca llena de pasta dental que le escurría por la barbilla: «Yo también quiero que te quedes, tía Lupa. Si te vas, ¿quién nos canta la canción?» Y Lupita sintió que algo tibio se le acomodaba en el pecho, algo que llevaba 2 años creciendo despacio, como las raíces de un árbol que se van abriendo paso entre la tierra sin que nadie las vea. Porque en 2 años todo había cambiado. Lupita ya no era la empleada doméstica que dormía entre una lavadora y una pared. Era la cuidadora oficial de Mateo y Sebastián Cervantes, con un contrato firmado,
un sueldo de 18,000 pesos mensuales, seguro médico, aguinaldo, vacaciones pagadas y un cuarto propio en la residencia que ahora tenía sus cosas. La veladora de la Virgencita en el buró, la foto de la abuela al lado, el rosario de cuentas de madera colgado del espejo y un librero pequeño con 14 libros de pedagogía infantil que había ido comprando de a poco con su propio dinero, porque Lupita estudiaba. Cada noche, cuando los gemelos se dormían y la casa se quedaba en silencio, Lupita se sentaba en la cama con la computadora que Rodrigo le había regalado para sus estudios. Abría la plataforma de la universidad en 1900 línea y avanzaba en su licenciatura en educación preescolar. Le costaba. Había materias que la hacían sentirse pequeña, como estadística y metodología de la investigación, palabras que le sonaban a otro idioma, pero había otras que le hacían sentir que por fin alguien había puesto nombre a lo que ella llevaba años haciendo por instinto: desarrollo infantil, estimulación temprana, aprendizaje a través del juego. Y cuando leía esas cosas, cuando entendía que lo que ella hacía con Mateo y Sebastián cada día tenía un nombre técnico y un respaldo científico, algo se le encendía por dentro, una especie de orgullo que no le cabía en el cuerpo. Rodrigo también era otro. El Rodrigo que llegaba a las 11 de la noche y se iba a las 6 de la mañana había dejado de existir la semana siguiente a su salida del reclusorio. Lo primero que hizo fue reorganizar su agenda. Delegó la mitad de sus reuniones a su directora de operaciones. Canceló los viajes que no fueran absolutamente necesarios. Y estableció una regla que al principio sus socios no entendieron y que después sus empleados empezaron a respetar. A las 6 de la tarde, Rodrigo Cervantes apagaba el teléfono y cenaba con sus hijos. Todos los días, sin excepción. Los primeros meses fueron difíciles. Rodrigo no sabía cómo hablarle a un niño de 2 años. No sabía qué juegos les gustaban, qué canciones conocían, qué cuentos les daban miedo. Más de una vez, se sentó en el piso del cuarto de los gemelos con un juguete en la mano y una sensación de torpeza tan grande que le daban ganas de llamar a Lupita para que lo ayudara. Pero no lo hizo. Se quedó. Aprendió. Descubrió que a Sebastián le encantaban los carritos de plástico y que podía pasar media hora haciéndolos chocar contra la pata de la mesa solo para reírse del sonido. Descubrió que Mateo prefería los bloques de madera y que los apilaba con una precisión que hacía pensar que ese niño iba a ser ingeniero o cirujano o algo que requiriera manos que no tiemblan. Descubrió que a los dos les gustaba que él se acostara en el piso boca arriba para que ellos se le subieran encima como si fuera una montaña, y que la risa de Sebastián cuando caía rodando por el costado de su papá era el sonido más limpio que Rodrigo había escuchado en 46 años de vida. El divorcio de Fernanda se finalizó en mayo del año anterior. Fue un proceso largo, con abogados que iban y venían, papeles que se acumulaban en el escritorio de Marcos como una segunda montaña de evidencia. Fernanda no peleó la custodia. Eso fue lo que más le dolió a Rodrigo, aunque nunca se lo dijo a nadie. No le dolió por él, le dolió por Mateo y Sebastián, porque algún día iban a preguntar por su mamá y él no iba a saber qué responder. Fernanda enfrentó un proceso penal por fraude y manipulación de evidencia. Llegó a un acuerdo con el Ministerio Público que incluía restitución parcial de los fondos desviados y libertad condicional. Se fue a vivir a Querétaro. No llamaba, no preguntaba por los niños. Y ese silencio, ese vacío donde debería haber una madre, era la única herida de esa historia que Rodrigo no sabía cómo curar. Pero había algo que sí podía hacer, algo que había decidido la noche que encontró el cuarto de lavado. Convocó una junta extraordinaria en Cervantes Construcciones, reunió a los directivos y presentó una propuesta que hizo que más de uno levantara las cejas. A partir de ese mes,
Todo el personal de mantenimiento y servicio de la constructora, incluyendo las trabajadoras del hogar contratadas a través de la empresa, tendría acceso a seguro médico, fondo de ahorro para vivienda y un bono anual equivalente a un mes de salario. La directora de finanzas le dijo que el costo anual sería de aproximadamente 1.2 millones de pesos. Rodrigo pensó en los 14 millones que Fernanda había desviado sin que él se diera cuenta, y les dijo a todos: si podemos perder 14 millones sin darnos cuenta, podemos invertir 1.2 millones con los ojos bien abiertos. Y nadie en esa sala tuvo un argumento para contradecirlo. Fue un martes por la noche, después de que los gemelos se durmieron con la canción de Zacatecas y Lupita bajó a la cocina a prepararse un té de manzanilla, cuando Rodrigo se sentó frente a ella en la mesa pequeña junto a la ventana, la misma mesa donde Marcos le había hablado por primera vez 2 años atrás, y le dijo algo que había estado guardando desde hacía semanas. Lupita, necesito que sepa algo. Todo lo que pasó, la cárcel, el juicio, Fernanda, todo eso fue lo peor en que me ha pasado en la vida, pero también fue lo mejor, porque si nada de eso hubiera pasado, yo seguiría siendo el hombre que llegaba a las 11 de la noche y creía que con pagar las cuentas ya estaba cumpliendo. Usted me enseñó algo que no tiene precio. Lupita lo miró con los dedos envueltos alrededor de la taza caliente. ¿Y qué fue, señor? Rodrigo la miró a los ojos. Que la lealtad no se compra, se merece, y que a veces la persona que más te cuida no es la que lleva tu apellido, sino la que se queda cuando todos se van. Lupita no dijo nada por un momento. Bajó los ojos hacia el té y una sonrisa le apareció en la cara, lenta, pequeña, como la primera luz que se asoma por las montañas de Monterrey cuando todavía no amanece del todo, pero uno ya sabe que el sol viene en camino. Gracias, señor Rodrigo, pero yo también aprendí algo. Rodrigo levantó las cejas. ¿Qué aprendió? Que pedir, que ayuda no es debilidad, que aceptar lo que se ofrece con buena voluntad no es rendirse, y que uno no tiene que cargar el mundo solo para demostrar que es fuerte. Rodrigo asintió. Afuera, el viento de septiembre movía las bugambilias del muro y se escuchaba a lo lejos, muy a lo lejos, el silbido del último camión de camotes de la noche recorriendo las calles que subían hacia el cerro. Y adentro, en esa cocina que había sido escenario de la peor confrontación de sus vidas, 2 personas tomaban té en silencio, sabiendo que lo que los unía no era la sangre, ni el contrato, ni el sueldo, ni la gratitud. Era algo más simple y más difícil de nombrar. Era que los 2 habían sido cambiados por los mismos niños que dormían en el piso de arriba, abrazados el uno al otro como siempre, porque Mateo y Sebastián habían descubierto que si juntaban las cunas, podían estirar el brazo y agarrarse la mano a través de los barrotes. Y eso hacían cada noche, sin que nadie se los enseñara, sin que nadie se los pidiera, como si supieran, con esa sabiduría que solo tienen los niños, que agarrarse la mano es la única respuesta que importa cuando el mundo se pone oscuro. Sábado en la mañana, olor a hotcakes en la cocina. Ese olor dulce, tibio, de masa dorándose en el sartén que se mezcla con el aroma del café de olla que Lupita preparaba los fines de semana con canela y un pedacito de piloncillo, como le había enseñado su abuela en Zacatecas cuando todavía tenía que pararse de puntas para alcanzar la estufa. Mateo estaba parado sobre un banquito de madera junto a la barra, con un delantal que le quedaba enorme y que le arrastraba hasta los tobillos, revolviendo la masa con una cuchara de palo que agarraba con las 2 manos y una seriedad en la cara que hacía parecer que estaba realizando una operación de precisión milimétrica. Cada vez que daba una vuelta con la cuchara, se detenía, miraba la masa y asentía con la cabeza como si estuviera evaluando el resultado.
Sebastián estaba al otro lado de la barra, sentado sobre la encimera donde Lupita lo había puesto con la advertencia de que no se moviera. Y estaba haciendo exactamente lo contrario de no moverse. Tenía una bolsa de chispas de chocolate entre las manos y las iba echando en la masa, pero no de a poco, sino a puñados generosos que caían con un sonido suave sobre la mezcla. Y cada vez que un puñado caía, Sebastián se reía con esa risa que le salía de algún lugar tan profundo que le sacudía el cuerpo entero. Lupita los vigilaba desde la estufa, con el sartén en una mano y una espátula en la otra, volteando los hot cakes con ese movimiento de muñeca que no se aprende en ninguna escuela, sino con años de práctica y cientos de desayunos, preparados cuando todavía está oscuro afuera. Les limpió la harina de la cara a los dos con un trapo húmedo, primero a Mateo, que se dejó sin protestar, y luego a Sebastián, que movió la cabeza para todos lados tratando de esquivar el trapo como si fuera un juego. Rodrigo entró a la cocina con una jarra de jugo de naranja recién exprimido en la mano. Se había levantado temprano para comprarlo en el puesto de Doña Carmen, 3 calles abajo, donde exprimían las naranjas al momento y el jugo sabía a sol, a fruta de verdad, a algo que ningún cartón del supermercado podía replicar. Se sentó a la mesa sin prisa, sin teléfono, sin reloj, sin la urgencia de llegar a ningún lado. Sebastián le gritó desde la encimera: «Papá, ya casi están los jocaques», porque todavía no le salía la H, y los hot cakes eran jocaques, y a nadie en esa cocina se le ocurría corregirlo, porque la palabra así, maldicha, torpe, con esa lengua de 4 años que todavía estaba aprendiendo cómo funciona el mundo, era perfecta. Mateo bajó del banquito con la cuchara todavía en la mano, caminó hasta Rodrigo y le extendió la cuchara embarrada de masa. «Prueba, papá». Y Rodrigo probó, y la masa sabía a harina, a huevo, a demasiadas chispas de chocolate y a algo más que no tenía nombre, pero que se parecía a lo que uno siente cuando por fin está exactamente donde tiene que estar. Lupita puso el plato de hotcakes en el centro de la mesa. Se sentó en la silla que ahora era suya, la que estaba entre las 2 sillas altas de los gemelos, la que nadie más ocupaba porque ese era su lugar y todos lo sabían. Rodrigo la miró. Los niños comían con las manos pegajosas de miel y chocolate. La cocina olía a canela. La luz de la mañana entraba por la ventana y les daba en la cara a los 4. Y afuera, las bugambilias del muro se mecían con el viento suave de un sábado que no tenía prisa por acabar. Y en ese momento, en esa mesa donde no sobraba nadie y no faltaba nadie, Rodrigo entendió algo con una claridad que ya no le dolía, que ya no le quemaba, que simplemente estaba ahí como una verdad que siempre había existido, pero que él no había tenido ojos para ver. A veces, quien te salva la vida no es quien lleva tu apellido, es quien lleva a tus hijos en los brazos cuando tú no puedes.